Ya está grabando. Buenas tardes, profesor. Nos tocó exponer sobre Eratóstenes. Los integrantes son Osvaldo Pazmiño, Jordi Vivaque, Roberto Peña, Jonathan Pincae, Alessandro Orrego. Biografía. Vamos a hablar un poquito de la biografía de Eratóstenes. Eratóstenes nació en Cirene en el año 276 a.C. y se cree que era de origen caldeano. Fue matemático, astrónomo, geógrafo. Alrededor del año 255 a.C. fue nombrado director de la Biblioteca de Alejandría por el rey Ptolomeo Euergetes. Trabajó con problemas de matemáticas como la duplicación del cubo y los números primos. Eratóstenes cultivó no solo la ciencia, sino también la poesía, la filología y la filosofía, por lo que fue llamado por sus coetáneos Pantratea, o sea, campeón de muchas especialidades. Vivió en Atenas hasta que fue llamado a Alejandría 245 a.C. para educar a los hijos de Ptolomeo III y para dirigir la biblioteca de la ciudad. Fue célebre en matemáticas por la criba que lleva su nombre. Utilizaba para hallar los números primos y por su mesabolabio, instrumento de cálculo usado para resolver la media proporcional. Consideró también importante la invención del mesabolabio, que regaló un ejemplar de él y un templo como ofrenda votiva, con un texto en verso que explicaba su utilidad. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes, profesor. Voy a continuar con lo que es el proyecto de Eratóstenes. Lo que es que una de sus principales contribuciones a la ciencia y a la astronomía fue su trabajo sobre la medición de la Tierra. Estando en la Biblioteca de Alejandría, encontró un informe de observaciones sobre Siena, ciudad situada a unos 800 kilómetros al sur de Alejandría, en el que se decía que el día del solsticio del verano, que era un 21 de junio a mediodía, los objetos como por ejemplo los obeliscos no producían sombra, y en el fondo de los pozos podía verse la luz del sol. Esto se debe a que esta ciudad está sobre la línea del trópico, en realidad 33 minutos al norte del trópico de Cáncer. Eratóstenes realizó y observó que en Alejandría el mismo día y a la misma hora no se producía este mismo hecho. Asumió de manera correcta que el Sol se encontraba a gran distancia y que sus rayos al alcanzar la Tierra lo hacían en forma paralela. Esto ratificaba su idea de que la superficie de la Tierra era curva, pues de haber sido plana no se hubiese producido esta diferencia entre las dos ciudades. El siguiente paso fue medir en Alejandría el ángulo que formaban los rayos del Sol, con la vertical, que por su construcción es igual al ángulo cuyo vértice está en el centro de la Tierra. Este ángulo resultó ser de 7 grados con 12 minutos, que serían 7 minutos con 2 grados. Unido al hecho conocido de que la distancia entre las dos ciudades era de 5.000 estadios, dieron como conclusión que la circunferencia de la Tierra medía 250.000 estadios. Aunque no se tienen datos exactos, se sabe que el estadio equivale a unos 160 kilómetros. Actualmente se suelen tomar 158 metros. Por tanto, 250.000 estadios son aproximadamente 40.000 kilómetros. Esto equivale a un radio de 6.366 kilómetros o 6.286 si tomamos los 158 metros contra los 6.371 kilómetros que son los admitidos hoy en día. Las únicas herramientas de Eratóstenes fueron palos, ojos, pies y cerebro, y además el gusto por la experimentación. Con estos elementos dedujo la circunferencia de la Tierra con un error bastante pequeño, lo que constituye un logro notable para el año en el que tuvo lugar. A continuación, mi compañero Vivaque. Sí, bueno, a continuación de la explicación de mis compañeros, les hablaré un poco más, o más bien a resumirle lo hablado. En la antigüedad pensábamos que la Tierra era enorme, infinita, pero su verdadero tamaño fue descubierto de una manera sencilla e ingeniosa por un hombre que vivió en Egipto en el siglo III a.C.
en la ciudad de Alejandría. Era un multifacético, astrónomo, historiador, geográfico, etc. Un día, leyendo un libro en la biblioteca, se encontró con una leyenda curiosa que decía, hacia el sur de la frontera de Saín se localizaban unas torres de piedra. Cerca de allí, un pozo. Un día, con un fuerte sol, se veían las sombras de aquellas torres y se achicaban cuando el mediodía se acercaba y quedaba el fondo del pozo cubierto por el sol, es decir, encima. Para cualquier persona eso no le era curioso ni le tomaba importancia, pero Eratóstenes era un científico, le gustaba descubrir e investigar cosas. Entonces se preguntó si cerca de aquella ciudad de Alejandría daría sombra a una estaca a la misma hora, y resultó que así ocurría. A continuación, al fondo, vemos una representación del antiguo Egipto. Aquí en el punto 1 tenemos la ciudad de Alejandría, en el punto 2 tenemos la ciudad de Siena, y la medida que tiene entre estos dos puntos es de 2 kilómetros, como se puede ver aquí. También tengo una pequeña maqueta, no sé si se vea, con dos palitos, y si están bajo el sol, la sombra, si fuera la tierra plana, la sombra de aquellos palitos sería la misma. Eso fue lo que descubrió Eratóstenes. Pero como en Alejandría, aquellos faros tenía una sombra más grande que en la torrecita de Siena, entonces él descubrió que la Tierra era circular, tenía una forma esférica, y mientras más esférica era, más sombra daba en cualquiera de los lados. Como vemos aquí, en Alejandría tenemos la torre, en Siena tenemos el pozo de agua, y estos son los rayos los rayos del sol, los que se muestran ahí. Aquí también tenemos una representación gráfica de cómo Eratóstenes de Cirene calculó toda la circunferencia de la Tierra. Vemos que los rayos del sol están de un solo lado. Como lo dije en antes, el sol reflejaba todo el fondo del pozo, como vemos aquí, el rayo del sol, y en Alejandría hacía una raya de sol inclinada, dando así que es esférica. Entonces tenemos aquí un ángulo que lo llamaremos X, y para saber el valor de ese ángulo de X, Eratóstenes descubrió que en una circunferencia, ese ángulo, con ese mismo valor, lo repetía en un círculo, daba 50 vueltas. Entonces, una circunferencia es igual a 360 grados. Esos 360 grados eran divididos por las 50 partes que se dividía el mismo ángulo, y nos daría que X es igual a 7.2 grados. Esa X vendría a ser igual al ángulo que tiene el punto medio de la Tierra hacia Alejandría y Siena. Esta X que tenemos aquí en medio de la Tierra. Ya, como la distancia de Alejandría y Siena es de unos 800 kilómetros, y dice que el ángulo que tenemos aquí de la torrecita con los rayos del sol es de 7.2 grados, entonces esos 800 kilómetros lo multiplicamos por las 50 veces que repartió el mismo ángulo en el círculo, y eso nos daría los 4.000 kilómetros de la circunferencia. O sea, repartió estos mismos ángulos en las 50 veces que tiene una circunferencia. O sea, los 800 kilómetros
por las 50 veces, que nos daría 4.000 kilómetros, y esa es la medida de toda la Tierra, toda la circunferencia. Gracias. Así concluimos con la exposición sobre Eratóstenes y espero que les haya gustado.